descriptivo, es mucho más sencillo, lo puede hacer cualquiera. Yo lo llamo filtrumentos, que son argumentos hechos con filtro. Supongo que muchos manejáis Photoshop y programas parecidos y sabéis que existen unos filtros, con lo cual tú puedes coger una imagen y ponerla en modo caricatura o en modo granulado, ¿verdad? Pues lo que yo hago es lo mismo con una serie de filtros literarios preconcebidos. Cogida una historia, le aplicamos un filtro, la historia cambia sencillamente. Por ejemplo, he tomado ejemplos del cuento de Caperucita Roja y el Lobo. Entonces puedes poner, por ejemplo, yo que llamo el filtro de la duplicación. Caperucita tiene una hermana gemela. Una es buena, la otra es mala. El lobo no sabe cuál es de las dos es la buena, cuál es de las dos de la mala, se confunde. O complicación. Hay dos abuelas que viven en sitios distintos del bosque. Una da buenas propinas a la que le lleva la cesta con la merienda y la otra no. Y entonces las dos Caperucitas se pelean entre las hermanas para ver quién va a llevarle la comida a la abuela que da pues, las propinas. El filtro de la inversión. Todos estos procedimientos se pueden aplicar a cualquier historia. El filtro de la inversión. El lobo es bueno y es Caperucita la que es mala y quiere matar al lobo porque quiere cortarle el rabo para hacerse un látigo, porque quiere tener unos juegos sexuales especiales. Bueno, en fin, en resumidas cuentas, ya desbarramos y entonces vamos a ver cómo el lobo tiene que escapar de la malvada Caperucita. Misterio. Caperucita dice que va al bosque, pero no va al bosque. Va a otro sitio y nadie sabe cuál es. Y entonces el cuento consiste en saber qué es lo que hace Caperucita cuando dice que va a ver a la abuelita y no es verdad. O un elemento de peligro, añadimos un elemento externo. Caperucita va por el bosque, pero en el bosque hay peste bubónica. ¿Se contagiará? ¿No se contagiará? O, por ejemplo, la sexualización. También funciona muy bien. Caperucita no es Caperucita, es un hombre que gusta de disfrazarse. La sorpresa del lobo pues es mayúscula. O la temporalización. Caperucita lleva ya 50 años yendo al bosque, el lobo ha muerto, la abuelita ha muerto, entonces ella va donde está la tumba de la abuelita y le lleva flores y entonces recuerda su infancia perdida y todo con un flashback, ¿verdad? Con una analepsis retrospectiva, pues es otra manera de contar la historia. O ya directamente pues la fusión. Caperucita va al bosque y se encuentra a Blancanieves y los 7 enanitos. Y entonces Blancanieves está celosa porque Caperucita es más joven, entonces los enanitos ya no le hacen caso a ella. Bien, y entonces de esta manera es como se pueden utilizar los filtros para argumentos. Y ya por último, para no cansar demasiado, el último género que yo he explotado en este libro pertenece a lo que yo llamo titulólogos. Los titulólogos son monólogos basados en títulos. Se cogen títulos, pueden ser de películas, en este caso lo son, o pueden ser de novelas o de comedias, incluso de canciones podría, si quisieras. Las películas van muy bien y consiste en crear una historia insertando el mayor número de títulos posibles. El objetivo no es crear una historia distinta, ni original, ni especialmente divertida o especialmente lacrimógena, sino conseguir utilizarla al mayor número de títulos posibles. Entonces yo os voy a leer este cuento que tienes, ya para acabar, que tiene simplemente 2 hojas y media, a ver cuántos títulos han entrado y entonces os invito a que vayáis identificando los títulos que yo vaya diciendo, que los vayáis contando y cuando ya acabe me digáis cuántos habéis encontrado. Y luego yo os diré el número que hay. ¿Os parece? Bien, es un cuento erótico, tolerado para menores, tampoco es... que se titula Noche de sexo y pasión, pero ya digo que lo de menos es el contenido, lo importante es la elaboración literaria. Y dice: mi nombre es Joe. Un día en Nueva York, con fuego en el cuerpo, entré en la habitación en forma de L, donde mi rubia favorita y yo habíamos pasado los mejores años de nuestra vida. A mí es que no me gusta quedarme solo en casa. Con aquella deliciosa persona iba a realizar todos los juegos prohibidos, iba a cumplir mi fantasía y a dejar libre mi instinto básico y los insaciables deseos de mi líbido, ya que ella es una rubia auténtica que vale por 7 mujeres. Serían las 8:30 de la jornada de un largo y cálido verano. En el calor de la noche, el apartamento de Manhattan estaba al rojo vivo. En las paredes se reflejaba el color púrpura. Era el resplandor de las luces de la ciudad que entraban por la ventana indiscreta.
porque era una habitación con vistas, aunque a malas calles, pese a estar cerca de Wall Street, nada lejos del mundanal ruido. Aquello no iba a ser un breve encuentro. La gran ilusión que yo tenía era que fuera la noche más larga, que durase hasta octubre, que aquel amor a quemarropa fuese la historia interminable, como una cadena perpetua. Nunca diría adiós a mi concubina, estaríamos encadenados para siempre, de aquí a la eternidad. Abrí la 9ª puerta con mi llave y entré. Lolita, todavía en la edad de la inocencia, me esperaba con su cara de ángel, sobre un lecho de terciopelo azul, como una Eva al desnudo. Mejor, imposible. La verdad es que es una mujer para dos, porque tiene un lío en Río, pero bueno, que el cielo la juzgue, porque yo no lo haré, aunque esté casada con todos y venda sus encantos por un puñado de dólares. Porque ella, para estos temas, era nacida libre, e igual se acostaba con el hombre de California, que vive en la casa de la colina, que se encaprichaba del mexicano, que era el marido de la peluquera de la esquina, o del hombre del traje blanco, que tenía el Rolls Royce amarillo. ¿Qué pasó entonces?, se preguntarán. Hablamos. Yo le conté todo sobre mi madre, mi padre y las joyas de la familia. Ella recordó el año pasado en Marienbad, el viaje increíble que hizo a Stalingrado, y me contó su aventura en Roma, todos sus secretos del corazón. Entonces hubo un breve encuentro de miradas. Luego hubo un contacto, el cuerpo, que recuerda bien los olvidados gestos de la pasión. Pasé del cuarto protocolo y me salté la conversación. Como por accidente, mi masculinidad estaba gigante y me abalancé sobre ella a sangre fría, como un tiburón. ¿Qué hago con esto?, preguntó. Agárralo como puedas, repuse. Pero antes de que culmináramos nada, oímos el golpe en la habitación de al lado. Se escuchaban gritos y susurros. Recuerda que no hay que hacer ruido, me dijo Lolita. Respeta la ley del silencio. Obedecí. Y sin hacer caso del teléfono rojo, que empezó a sonar, volví a mi labor. Pero qué noche la de aquel día. Nos interrumpieron de nuevo varias campanadas a medianoche. Luego, mis adorables vecinos protestaron. Dieron más o menos los 400 golpes en el tabique. ¡Qué intolerancia! También el pianista del quinto toca el piano y yo no protesto. Luego nos importunó la mosca dichosa. Después, mi tío me llamó al móvil. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, me pregunté. Sin perdón, arrojé el teléfono contra la pared, con repulsión. Y yo que pensaba que yo era como el paciente inglés, el hombre tranquilo por antonomasia. Finalmente nos amamos hasta que cantaron los pájaros. Abre los ojos, me dijo ella el día después. Eres el dormilón mayor que conozco. Es el sueño americano, me justifiqué. Y nos dedicamos de nuevo a los trabajos de amor perdidos. Qué bello es vivir. 91. O no, 3. 91, 93. Evidentemente puede haber títulos que no conozcamos, pero yo creo que son bastante. Creo que unos 100. No te vas a dar cuenta. Hombre, yo a los 50 ya acabé. Mucho sigo contando. No, pero tú llegas a los 30. Tú 50 no llegas todavía. No, claro. Tú eres más joven. Ya lo sé. ¿Cuántos son? Hay 107. ¿Ves? Madre Sí, sí. mía. Hay 106. Hay uno que está repetido, breve encuentro, está repetido. Lolita se ha repetido. Lolita dos Bueno, veces. sí, no está repetido como título, pero bueno. Bueno, entonces serían 109. No, Al pero mencionar a Lolita otra es la versión moderna. Está la antigua es Kubrick y luego la moderna. Entonces ya. Bueno, y de breve encuentro también hay dos versiones. Toma, Ricky. Bueno, pues fíjate. Agua. No queda. Bien, sí. Sí, que sé que siempre está jodido. Échalo a rodar mejor, porque si lo tiras a lo mejor no convierte en un proyectil. Bueno, con esto acabo. Creo que el libro ya queda bastante bien presentado. Si no os habéis enterado de qué va el libro, pues lo compráis y lo leéis. Sí. Esto que he hecho yo no tiene ningún mérito. Lo único que he hecho ha sido contaros cómo hago yo las cosas, pero si tiene algún valor es el hecho de que lo he hecho. Porque los escritores nunca cuentan sus procedimientos. Nunca cuentan cómo escriben, nunca cuentan cómo les vienen las ideas o cómo las cambian o qué procedimientos, porque piensan que la gente considera que escribir es algo muy difícil, y si dices que es tan fácil como hacerlo así, entonces dicen, entonces se ve el truco y entonces pues pierde un poco de mérito. Y entonces los escritores normalmente se dan mucha importancia y dicen, bueno, yo tengo que trabajarlo y meditar y tal y cual. Bien, las cosas pues son tan sencillas como sentarse, en este caso como el ejemplo del cine, y entonces pues escribes el cuento y salen 40 títulos. Y dices, no, voy a meter más, y entonces recuerdas más películas, lo vas insertando. Es una labor de trabajar y darle vueltas y de trabajar.
Yo no creo en la inspiración, porque a mí no se me ocurre nada, a mí no me vienen las ideas, yo me pongo a hacer cosas y entonces las cosas más o menos van haciéndose, van formándose y luego pues acaban bien, acaban mal, quedan mejor o quedan peor, pero es simplemente cuestión de darle vueltas y de retocar. Pero como normalmente ya digo que los escritores nunca cuentan sus trucos, pues yo quiero llevar un poco la contraria a la corriente general y es lo que he hecho. No, pero Espero que os haya... también la gente tiene que saber escribir, porque escribir sabemos todos. O sea, ¿entiendes? Claro, escribir sabemos todos. Pero una cosa es saber escribir, que eso tú sí sabes hacerlo. No, pero no, yo también escribo cosas que están mal. Si escribes, entonces escribes. Y si no eres un gran escritor, entonces escribirás peor. No, pero el escribir es un oficio que se aprende sí, pero me con refiero la a práctica. la manera de saber transmitir, pues, no sé cómo llamarlo, la técnica de escritura. Porque escribir sabemos todos, pero Sí. es cómo eres capaz de transmitir lo que tienes en la cabeza en la cantidad más breve de palabras, ¿entiendes? Bueno, sí, yo te diré, escribir es comunicar. Si yo te pregunto, ¿qué película has visto? He visto tal película, y te digo, cuéntamela, y tú me la vas a contar, y probablemente tú y la inmensa mayoría de las personas me la van a contar de una manera coherente. Me van a contar lo esencial, alguien habrá que desbarre y se vaya por las ramas, pero en general te lo van a contar bien. Y esa persona, si se pone a escribir, a lo mejor intenta buscar adjetivos muy complicados, a lo mejor intenta hacer una prosa muy alambicada, y escribe al final algo farragoso y que no tiene calidad, cuando a su manera de expresar sería más directa. Hay escritores que abogan por la claridad. Hay escritores, filósofos, pensadores, novelistas de todo tipo. Puede ser un Ortega y Gasset, puede ser un Bertrand Russell, un Isaac Asimov, que dicen, el truco consiste en hacerlo muy claro, poner las cosas mínimas, no adornarlo con adjetivos innecesarios, no darle la vuelta a la frase cuando no hace falta. Por supuesto, existen herramientas que uno tiene que conocer. No hay que repetir, hay que tener un vocabulario variado, hay que respetar la ley de Gracián, de Baltasar Gracián, que dijo, el arte se basa en la variedad, que no haya dos cosas iguales. Lo que pasa es que es un oficio que se aprende. No es inspiración, no es un talento natural, es lo que yo creo. Otra persona pensará lo contrario. Sin embargo, la gente piensa que... en general la gente piensa que puede hacerlo, sin tener las herramientas. Y por eso hay tantas novelas escritas. Mucha gente escribe novelas, pero la gente no diseña puentes en espera de que una empresa se los construya, si no es un ingeniero, pero la gente sí escribe novelas y esperan que un editor se los publique, ¿verdad? A veces sin aprender el oficio. Evidentemente tú puedes escribir mejor o peor, pero si tienes algo que decir y eres lo bastante honesto como para no pretender deslumbrar con tu arte, sino que simplemente cuentas las cosas de una manera sencilla y directa, probablemente lograrás conmover al público en un texto dramático, en un texto de emociones y de sensaciones que todos conocemos. El humor puede ser más complicado porque ya requiere otras técnicas especiales, pero que también se pueden aprender y se pueden ir practicando, ¿no? O sea, hay normas que se pueden decir. Por ejemplo, huir de lo obvio. Las frases coloquiales en general son divertidas, pero las frases coloquiales actuales, modernas, las que usamos, ya no son divertidas porque las usa todo el mundo. Si utilizas una frase coloquial antigua, puede tener gracia. Si utilizas una frase coloquial moderna, tiene menos gracia. Si en un texto culto insertas una frase coloquial, tiene gracia si haces el cambio de nivel. Si dices, por ejemplo, si utilizas la frase dar la lata, no es que sea muy graciosa, pero es una frase simpática. Si utilizas una versión más moderna, como puede ser dar la vara, tiene menos gracia. ¿Por qué? Porque es mucho más común, lo está utilizando todo el mundo. A cualquiera se le ocurre eso. No sé si me explico. Entonces, si tú te pones como norma, si utilizo frases coloquiales, no voy a usar las modernas. O si te pones como norma, no utilizar nunca disfemismos. La palabra fea, el taco, el insulto, no tienen gracia. Sin embargo, muchísima gente los usa pensando que tiene más gracia hablar con un lenguaje enfático. Si lo haces con un eufemismo, si te refieres a un tema sexual o a un tema escatológico, con un eufemismo dando la vuelta de una manera elegante, tiene mucho más gracia. Esos son simplemente procedimientos que uno va aprendiendo, ¿no? O, por ejemplo, una cosa que yo hago mucho, y es ser yo mismo, y utilizar mis errores. Yo, cuando escribo, generalmente no corrijo mis errores, sino que utilizo mis errores como elemento humorístico. Si escribo una frase que me parece mala,
en vez de borrarla y escribir una que intento que sea mejor, lo que hago es que entre paréntesis pongo, anda y qué frase más mala me acaba de salir. Como todo el libro sea así, el lector se va a enfadar conmigo, qué vergüenza. Yo creí que yo escribía mejor. Me hago un autocomentario a mí mismo, me río de mí mismo y aprovecho el error para crear un elemento de humor que en otra persona no habría. O otra persona a lo mejor diría, esta frase está mal, la quito y pongo otra. Yo lo que hago es, pues de alguna manera, reírme de mí mismo. Cuando me río de mí mismo como autor, ya es como si tuviera más autonomía para reírme de todas las otras cosas, porque ya no estoy siendo una persona ácida y con bilis, ¿verdad? Sino que soy una persona que simplemente se ríe de todo el mundo, él incluido, yo incluido, y entonces eso pues hace que mis textos pues tengan un poco más de simpatía, ¿no? Aunque yo critique cosas o me meta con alguien o me ría de Julio César, pues no parece que sea una cosa con mucha hiel, sino que acaba siendo algo más tolerable. Entonces, bueno, cada escritor tiene sus trucos, por así decirlo, y como ya digo, lo que no hace nadie es contarlos, pero a mí me parece que son obvios para cualquiera que los vea. Seguro que tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad. Bien, cuando tu auditorio no quiere que le digas nada, es muy mal síntoma. No queremos saber, No, pero es que, no nos cuentes tú. de todas maneras también, en lo que te he dicho, es que tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que siempre para mí, desde mi modesto punto de vista, siempre hay un punto importante en toda esa ecuación, que es el ego. Porque yo conozco mucha gente que hace poesía, hace prosa, pero por el simple y puro hecho de hacerlo. Entonces, escribe poesía, que son unas poesías, o sea, que es que son, digamos, para deleznables, pero esto lo digo yo, esa persona las hace porque realmente le gusta, punto. Pero claro, cuando ya te ven y dicen, mira que bien escribo, tío, de madre mía de mi vida, si esto no sirve ni para hacer avioncitos de papel, ¿no? O sea, ¿entiendes? O sea, que siempre sí. El ego siempre es el tan importante. Porque yo, por ejemplo, en mi caso particular, que ya sabes que yo soy dibujante, yo conozco gente que dibuja, que Dios mío, mira, esto le pones pega y es un barco, pero sin embargo es feliz. Es feliz, sencillamente. Yo cuando veo a esa gente que coge su cajita de acuarelas de los chinos y te intenta hacer un bodegón y dice, mira que bien me ha quedado. Y es la persona más feliz del mundo. Pero eso sí, cuando ya, tú como te imagínate que vas con eso y vas a Velázquez. Mire, señor Velázquez, que tú y yo ya, mire, somos ya como colegas. Y dice Velázquez, bueno, macho, que... no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, has dicho muchas cosas interesantes. Hay que puntualizar, evidentemente cualquier, no diré artista, pero cualquier persona que se dedique a este tipo de cosas tiene que tener un ego. Hombre. Porque tiene que tener una personalidad. Si tú crees que lo que haces no va a valer para nada ni para nadie, entonces directamente no lo haces. Si lo haces y dices, no, yo solo escribo para mí, eso es mentira. Tú luego piensas que si me gusta a mí y yo he quedado satisfecho de lo que he hecho, pues a otra gente también le podrá gustar. No seré yo el único en el planeta que tenga un gusto que aprecie este tipo de cosas, ¿no? Entonces tienes que hacerlo simplemente con un ego controlado, sabiendo qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y entonces la clave del éxito es no meterte en el terreno que no dominas. Escribir sobre lo que sabes, utilizar los procedimientos que sabes. Evidentemente, si no dominas la métrica, no tiene sentido que hagas un verso para que te salgan más sílabas y cualquiera te demuestre que el verso está mal. Eso evidentemente no debe hacerse. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se acerca al arte porque le guste, sino que se acerca al arte por lo que le puede proporcionar. El señor que empieza a escribir y escribe una novela, a mí eso me parece un ejercicio de presunción. Todavía no tienes la práctica y te metes con un género muy complicado, muy difícil, porque piensa que para obtener fama y dinero, pues tienes que escribir una novela. Escribiendo otros géneros menores igual no vas a ningún lado. Y entonces, pues eso evidentemente te estás poniendo el resultado por delante del proceso. Yo disfruto con lo que hago. Yo mientras escribo no estoy pensando en cómo se publicará el libro, si gustará o no gustará. Yo disfruto escribiéndolo. Y me lo paso muy bien, por eso lo hago. Lo que pasa es que cuando el libro acabas de escribirlo, entonces te viene la idea de, bueno, alguien más tendría que conocerlo, entonces si no se da a conocer, pues produce frustración, igual que si se da a conocer produce satisfacción. El proceso es lo que tiene que gustarte. Y entonces yo os juro, escribiendo este cuento no es gran cosa, pero mientras lo hacía yo recuerdo que cada vez que se me ocurría un título nuevo que era posible insertar y que quedaba bien, pues era como una alegría. Anda, he encontrado otro hallazgo. A mí este cuento, no sé si me proporcionará dinero, desde luego satisfacciones me ha proporcionado muchas. Y como eso, muchas cosas que yo he escrito. Mi objetivo es escribir y tener la suficiente
publicabilidad para que los editores sigan confiando en mí, que se siga. Pero bueno, todos los que nos dedicamos a este tipo de cosas, pues lo sabemos, que realmente es un mundo vocacional. Para ganar dinero se venden patatas y se venden otras cosas de consumo más generalizado y sin las que la gente no puede vivir. Sin libros, ¿se puede vivir? Sí, porque evidentemente mucha gente vive sin ellos. Otra cosa es que algunos no podemos, pero evidentemente esto realmente, como tu labor, tú eres un gran artista, un dibujante excelente y sabes perfectamente que no me cuentas nada que no. Que si no te pagaran por dibujar, pues pagarías para que te dejaran dibujar, ¿verdad? No, que lo confieso, me gusta y de más. hecho lo haces cuando gastas un dinero en unos materiales para a lo mejor un dibujo que luego no puedes colocar. Entonces eso es un proceso que está dentro de uno, y como realmente el gusto de los públicos y de los lectores es una cosa tan subjetiva, porque depende del marketing, depende del momento, depende de la suerte, depende de la época. Hay muchísima gente que tuvo éxito en su momento y luego están olvidados. Hay mucha gente que en su momento no gustó y luego han sido reivindicados, ¿no? Entonces hay que escribir un poco para no diré para la posteridad, pero bueno, para el azar, para el que quiera luego aprovecharlo. Yo pienso que aparte de las consideraciones de que puedas obtener reconocimiento o dinero, tenemos todos también, los que sabemos hacer algo, cualquier cosa, el deber de contribuir un poco al mundo. Y yo lo digo porque yo disfruto mucho con la música de Mozart, pero yo a Mozart no le puedo dar las gracias, ni siquiera le puedo pagar derechos a sus herederos, porque, o sea, el placer que a mí me puede dar la música de Mozart yo no se lo puedo devolver, ni a él ni a su familia, pero a lo mejor puedo hacer algo que en otro momento a alguien le divierta o le haga pasar un rato agradable, no es otra mi intención, y creo que esas son cosas que debemos compartir. Lo que tú durante tu vida aprendes o lo que sabes hacer, ya sea una receta de la mejor tortilla de patatas o cualquier, no debes irte a la tumba con ello, debes de alguna manera darlo a la gente, sí. Y si darlo implica venderlo durante un tiempo, pues evidentemente también los derechos de autor sabéis que se acaban. Quiere decir que el autor que escribe un libro, pues a lo mejor puede ganar muchísimo dinero en un momento dado, pero en último extremo eso es un regalo para la posteridad, porque al cabo de unos años eso ya no le va a generar dinero, eso va a ser algo que va a ser gratis para todo el mundo, y todos lo que hemos aprendido en esta vida, poco o mucho, lo que sabemos hacer bien, creo que deberíamos darlo a los demás, y entonces pues eso es un poco lo que hago yo. Claro, a mí me gustaría que mis libros se vendieran muchísimo y ganar un montón de premios, pero también cuelgo en internet, en mi página, un montón de artículos de manera gratuita para que los lea quien quiera y no les saco ninguna rentabilidad. O sea que yo pues, escribo todo tipo de cosas porque el procedimiento me gusta, porque cuando estoy escribiendo no me preocupa que al día siguiente yo tenga que pagar una factura, no me duele la espalda, no tengo problemas, se me quitan las preocupaciones. Estoy metido en mi mundo y disfrutando yo solo, y eso es una cosa que realmente muy poca gente en este mundo puede decir. Muy poca gente trabaja en lo que le gusta. La mayor parte de la humanidad trabaja en cosas que no le gustan porque lo necesita, y es respetabilísimo, pero no tienen la suerte de poder dedicarse muchas o varias horas al día a lo que realmente les entusiasma. Te entiendo perfectamente. Sí, yo también. Yo también. He dedicado siempre y sigo dedicando mucho tiempo de mi vida a cosas que me gustan y que creo que le pueden servir a otras personas. Entonces eso me parece fundamental, que uno tiene que dar lo que tiene de sí mismo, porque si no, no tiene mucho sentido la vida. Si tú tienes unas cualidades, unas capacidades que pueden servir a los demás, aunque sea a largo plazo o cuando sea, o yo qué sé, nunca sabes. Pero lo importante es tener la idea y estar en el proceso, como tú dices. Yo es que disfruto muchísimo más en el camino que cuando se llega a la meta. Todos los procesos de lo que quiera, de las cosas que yo hago, son lo que realmente me gusta. Me gusta el proceso, me gusta irlo viviendo, me gusta que no llegar enseguida, sino ir disfrutando del tiempo. Es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Sí. Que te pones con una tarea, la que sea lo que tú hagas, y estás en ello, y se te olvida todo lo demás.
Y si eso te satisface a ti, piensas y luego compruebas, además compruebas en algún momento que efectivamente no eres único, que hay alguien más que también piensa como tú o le gusta eso que tú haces. Y Indudablemente. entonces, bueno, sería como una especie de deber que tenemos para con los demás, de compartir nuestras Sí, capacidades y aparte que te da, también las incapacidades. te da satisfacciones inmediatas en el mundo moderno en el que exacto, vivimos, exacto. cosa que antes no sucedía. Exacto. Yo pienso que a lo mejor un Balzac, un Dostoyevsky publicaba una novela de éxito y a lo mejor al cabo de 8 meses recibía una carta de un admirador que le decía: Don Honorato, me gustan mucho sus novelas. A lo mejor